Muy buenas pilotos, hoy traemos un vídeo en el cual vamos a hablar, como bien saben, se ha publicado ese Real Decreto UAS el 4 de junio y vamos a ver y desgranar un poco, por así decirlo, lo bueno y lo malo de este decreto. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque estaré hablando de cosas buenas y cosas malas y ponte cómodo porque comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar hablando de lo que es ese nuevo registro de nuestras aeronaves no tripuladas denominadas UAS o drones, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que hasta la fecha de este vídeo saben que ese Real Decreto 1036/2017 que va a ser derogado por este nuevo Real Decreto, viene recogiendo que las aeronaves no tripuladas se registren en AESA, ¿vale? Pues bien, ahora con el nuevo Real Decreto, una vez que entre en vigor, se va, desde el Ministerio de Interior, se va a crear una plataforma para registrar nuestras aeronaves, ¿vale? Esto, digamos que, para que ustedes lo entiendan un poco, viene a ser el mismo trámite que se utiliza para el registro de armas, ¿vale? Con lo cual, dentro de los pilotos de drones a nivel profesional, pues digamos no ha quedado, o sea, no les ha gustado muchísimo esta idea. Sí que es verdad que hay que registrar el tema de los drones, pero no ha gustado mucho que se ponga a la misma par el registro de una aeronave con el registro de armas, ¿vale? Así que hay que decir eso, que dentro de ese registro hay que hacer muchas cosas. No solo poner el número de serie, que hay que ponerlo de dron, los datos personales nuestros, sino también hay que tener en cuenta que si vendes el dron, también tienes que dar consentimiento, tienes que registrar la venta de ese dron, como que ese dron ya no es tuyo, lo tienes que registrar también en ese registro del Ministerio del Interior. Tendrás que decir que has vendido el dron, a quién se lo has vendido, o sea, con lo cual, pues digamos que el dron va a estar localizado por todos lados, ¿vale? Va a estar registrado por todos lados, tanto el primer registro que hagamos como si después lo vendemos, ¿vale? Así que eso es lo que trae un poco a decir el nuevo Real Decreto con respecto al registro. Luego también con respecto a lo que es la edad para hacer piloto de drones, también este nuevo Real Decreto tiene diferencias también. La edad mínima se establece en 16 años, luego con 12 años puedes también ser piloto de drones llevando un dron con menos de 250 gramos en clase C0, ¿vale? Si no me equivoco, en su categoría A1, ¿vale? Y después con 14 años también, si no me equivoco, también en su categoría A1, drones entre menos de 250 y hasta 500 gramos, ¿vale? Así que eso es lo que con respecto a lo que es el registro de operador y a las edades, que también cambian en este Real Decreto, ¿vale? Así que ahora vamos a pasar a hablar sobre la categoría abierta. Bueno, ahora para hablar de la categoría abierta, vamos a decir que lo más importante en este nuevo Real Decreto que hay que decir es que el vuelo en categoría abierta, sobre todo en urbano, se va a limitar muchísimo, ¿vale? Ya que vamos a tener que guardar una distancia entre edificios, fachadas y todo el tema de 10 metros, ¿vale? Al mismo tiempo, tampoco vamos a poder sobrevolar edificios ni viviendas, ¿vale? Con lo cual, en el anterior Real Decreto sí que bueno, en el anterior no, perdón, en el vigente que tenemos a día de hoy, sí que lo podemos hacer, pero una vez que entre en vigor el otro Real Decreto, ya digamos que nos tenemos que ajustar a eso, ¿vale? Digamos que pues tampoco esto ha gustado mucho dentro del sector de los drones. Es verdad que al final con este Real Decreto
quien más perjudicado sale van a ser los que profesionalmente venían volando, ¿vale? No tanto ya los que volaban de manera recreativa, ¿vale? Va a existir una única figura que se llamará piloto de drones, no se va a llamar ni piloto de drones vuelo recreativo ni piloto de drones vuelos profesionales, ¿vale? Va, digamos, todo a ser una única figura. Y después, pues, como les decía antes, pues dentro de la categoría abierta se van, con respecto a las edades, se va a contemplar esos vuelos de niños entre de 12 años y niños de 14 años, ¿vale? En esa subcategoría A1, ¿vale? Y después, pues ya les digo, la categoría abierta sobre todo viene, lo más significativo que viene va a ser eso, ¿vale? La limitación que nos va a poner a esa con respecto a la distancia que tenemos que dejar entre fachadas, edificios y todo el tema este, y no poder sobrevolar ni edificios, ni viviendas, ni parques, ni etcétera, 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 ¿vale? Bueno, seguimos y vamos a hablar ahora, en este caso, de un aspecto muy importante, seguro yo creo que es del más importante que puede haber en este Real Decreto, que es el espacio aéreo, el vuelo en espacio aéreo, ¿vale? Vamos a ver, el vuelo en espacio aéreo, la verdad que ha cambiado radicalmente. Pasamos ya a, digamos, a un espacio aéreo, vamos a decir que podemos volar tanto personas que venían volando de manera recreativa como pilotos profesionales de drones, ¿vale? Se abre muchísimo, ¿vale? Con lo que esto quiere decir que a día de hoy, donde ese CTR que todos conocemos, que es tan amplio, que hasta, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, que llega hasta 28 kilómetros de distancia, se va a reducir y nos van a limitar, digamos, la altura a 60 metros y la distancia, ¿vale? Esto con el 1036/2017 estaba muy restringido y ahora pues se abre esa brecha, se amplía el espacio aéreo y donde hoy es CTR, seguramente con el nuevo Real Decreto ya no lo será, con lo cual no vamos a tener ni que hacer el curso de radiofonista, ni vamos a tener que hacer el plan de vuelo, ni tener una evidencia de coordinación y todo el tema este, ni tener que llamar al aeropuerto, con lo cual yo creo que para mí, sinceramente, y es una opinión personal, creo que de lo que tiene este nuevo Real Decreto es lo mejor que tiene, vamos a decirlo así, ¿vale? Yo creo que es de lo mejor porque al final va a ser un espacio aéreo más libre en ese sentido. Y sí que es verdad también que aquellas personas, como me considero yo, que venimos coordinando operaciones ya con los proveedores de servicio, ya sea en aire, Saerco, ya tenemos una experiencia de vuelo, ya nos conocen y tenemos experiencia de vuelo en esas zonas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aquellas personas que solo volaban de manera recreativa, pues, pues ellos no están tan acostumbrados a ese tipo de vuelos, ¿vale? Con lo cual, pues a lo mejor pues, se tendrán que adaptar y conocer, sobre todo, cómo hay que realizar estos vuelos en estas circunstancias, ¿vale? Yo creo que es de las mejores noticias, como ya les digo, que se abra ese espacio aéreo. Luego sí que es verdad que dentro de la zona ATZ, pues habrá que seguir, digamos, haciendo la coordinación, tener el curso de radiofonista y muchas cosas, o sea, sacar un plan de vuelo, coordinarse con el aeropuerto y todo el tema este, ¿vale? Y sí que es verdad que también este nuevo Real Decreto, si no me equivoco, a esa es la que, con respecto al curso de radiofonista, si no me equivoco, es la que va a certificar de manera teórica ese curso y digamos, las empresas
que digamos que AESA les ha dado el permiso son las empresas que desarrollarán lo que son las prácticas, ¿vale? Las entidades reconocidas. Me olvidaba comentaros que también con respecto y dentro de lo que es el vuelo con dron, digamos, cuando tengamos que hacer una comunicación de un vuelo al Ministerio de Interior, como bien saben, hasta a día de hoy, de fecha de este vídeo, la comunicación se tenía que hacer con 10 días de antelación, ¿vale? El nuevo Real Decreto lo que viene a decir al respecto es que va a reducir esos 10 días en 5 días, pero sí que es verdad que en este caso, cuando hacemos esa comunicación al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior se la pasa a la Jefatura Provincial de la ciudad en la que estemos, ¿vale? Ahí habrá unas personas que se dedican a recibir todos estos permisos o todas estas comunicaciones, y esa policía, que será la Policía Nacional, puede, digamos, cancelar lo que es la operación, ¿vale? No la pueden cancelar, ¿vale? Con el antiguo Real Decreto no se hacía, pero con la entrada del nuevo Real Decreto, una vez que ya entre en vigor, tienen la potestad de poder hacerlo, ¿vale? Bueno, seguimos. Espero que les esté gustando este vídeo. Si es así, dale un me gusta, suscríbete al canal, porque así me ayudará a seguir subiendo contenido y que YouTube te avise cuando realice un vídeo. Bueno, vamos a hablar ahora de los seguros, ¿vale? Vamos a ver, en cuanto a los seguros, como bien saben ustedes, y a día de hoy, y fecha de este vídeo, todas las aeronaves no tripuladas, ya sea el peso que tengan, se requiere para hacer un seguro, ¿vale? Ya sea un Mini 3 Pro o ya sea un Mavic 3 Pro Cine o el normal. Necesitan seguro. Con este nuevo Real Decreto, una vez que entre en vigor, ¿vale? Digamos que solo van a estar obligados, o sea, de 250 gramos a 900 gramos, no estás obligado a realizar un seguro, ¿vale? Exceptuando, si no me equivoco, en categoría abierta A2, y la categoría específica es para todas las modalidades, dentro de esos pesos, si no me equivoco. Si no, me dejas un comentario y si me corriges o lo que sea, ¿vale? Pero tengo entendido que es así, ¿vale? Yo personalmente considero que para mí es mejor tener un seguro, ¿vale? Para mí, es una opinión personal. ¿Por qué? Porque se te pierde una aeronave realizando cualquier trabajo, sobre todo si te dedicas al mundo ya más profesional, estás haciendo trabajos profesionales, digamos, es muy bueno tener un seguro. No va a suponer mucho, pero sí que es verdad que, les digo, con este nuevo Real Decreto no se está obligado, sino a partir de, digamos, de 900 para arriba, vamos a decirlo así, ¿vale? Y entre 250 y 900, pues no te hace falta. Puede ser una buena noticia, pero yo creo particularmente que deberíamos tener un seguro. Nunca se sabe lo que puede pasar, y si tenemos una pérdida de una aeronave porque al final puede fallar o lo que sea, y la perdemos, pues si no tenemos un seguro que nos reemplace la aeronave, porque eso sí, tenemos que tener asegurado no solo la responsabilidad civil, sino también el valor del dron, ¿no? Si no tenemos un seguro, pues tendremos que comprar otra vez una aeronave. Sin embargo, si tenemos el seguro, pues nos cubren ese tipo de cuestiones. Así que eso ya os lo dejo en vuestras manos, y lanzo la pregunta: ¿consideras positivo esta medida, o por lo contrario consideras que debemos de seguir teniendo un seguro? Bueno, me lo dejáis en comentarios
y ya me comentáis, ¿vale? Vamos a hablar ahora de mi conclusión sobre todo esto, ¿vale? Sobre todo este nuevo Real Decreto que ya está publicado. Bueno, hay que decir, por un lado, dos cuestiones, ¿no? Que la primera de ellas, que es una buena noticia, que el Real Decreto 1036/2017, que era muy restrictivo, vamos a decirlo así, se va a derogar, ¿vale? Y la segunda cuestión es que lo más positivo que yo he visto de este Real Decreto ha sido, pues, digamos, lo que es la apertura del espacio aéreo, ¿vale? Esa apertura del espacio aéreo va a ser muy importante a la hora de, sobre todo, digamos, en cuanto a trabajo profesional se refiere, va a ser importante, porque, como bien decía, nos van a limitar la distancia, nos van a limitar la altura, y CTR no va a ser tan amplio como lo es hasta ahora, ¿vale? Así que yo creo que esas son las cuestiones más importantes. Luego, pues, yo dije en un vídeo que voy a dejar por ahí también, que este nuevo Real Decreto traía cosas positivas y cosas no tan positivas. Yo creo, bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, creo que este Real Decreto no se ajusta tampoco a lo que es la normativa europea, ¿vale? Sobre todo hay un sector, que es el sector más profesional, que es el que se ve más afectado con este Real Decreto. Yo considero que es de los más afectados, vamos a decirlo así. El que volaba de manera recreativa, pues no va a ser tan afectado, ¿sabes? No les va a afectar mucho tampoco. Sí que es verdad que se tendrán que adaptar a ese tipo de vuelos que, en este caso, las personas que venían haciendo en CTR esas coordinaciones, ese tipo de vuelos, pues las personas que vengan de los recreativos, pues no están acostumbradas, ¿vale? Con lo cual, la experiencia siempre es muy buena y hay que tener los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para volar en este tipo de situaciones, ¿vale? Yo por eso digo, yo creo que no es el mejor documento. Este documento, digamos, ese borrador, o ese borrador no, el borrador lo tenemos hace tiempo ya, no está trabajado o ultimado con las acciones que existen hoy en día y del mundo de los drones, tanto empresas como asociaciones que existen a día de hoy, porque si hubiese sido trabajado, yo creo que hubiésemos tenido un mejor Real Decreto. Sí, sí es verdad que en 2019 se abrió un periodo de consulta, pero estamos en 2024. Se ha tardado muchísimo también en sacar este Real Decreto, que todos veníamos diciendo que si salía el 2023, salía el 2022, al final, mira, salió el 2024. Y después, por otro lado, pues también tengo que decir que no hay que olvidarse que el 31 de agosto de 2024 se termina lo que es para hacer las declaraciones operacionales, así que si no las has hecho y las necesitas, hazlas ya, porque a partir del 31 de agosto no la puedes hacer. Luego también mi conclusión también es sobre todo más al aspecto profesional, que es la categoría específica que está ahí, digamos, que no se sabe qué es lo que va a pasar. El periodo transitorio termina el 31 de diciembre del 2025, si no me equivoco, y a día de hoy todos sabemos que para volar en esa categoría se necesitan drones con marcado de clase C5 y C6, y las industrias pues no han sacado ese tipo de drones. No sé si se va a ampliar el plazo o si qué, pero está esa categoría, digamos, en el limbo un poco, porque es la categoría más profesional que existe de las dos, ¿vale? Es la que más riesgo tiene. La categoría abierta no tiene tanto riesgo, como todos sabemos, y esa es un poco mi conclusión final, ¿vale?
Si te ha gustado este vídeo, me gustaría que te suscribieras, activas el canal, o sea, activas la campanita, perdón. Me ayudas a seguir progresando con este canal y así, pues, cuando yo suba algún vídeo, pues YouTube te puedo avisar, porque con respecto a nuevo Real Decreto, una vez que entre en vigor ya, vamos a hacer vídeos específicos sobre cada materia, ¿vale? Y si tienes, digamos, alguna sugerencia o comentario que decirme, o quieres que haga un tipo de vídeo al respecto sobre este tema, me lo dices, que me lo preparo y lo hacemos, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vuelos.